Buenas tardes para todos. Bueno, entonces, primero que todo, ya está subida la nota a Cóndor. Los ajustes que yo alcancé a hacer los subí. Si de pronto se me pasó alguno y no está subido o algo, me envían correos por favor para estar revisando bien. ¿Correcto? Eso por ese lado para que lo tengan presente ahí. Lo otro, recomendarles que por favor realicen la evaluación docente. El plazo está hasta el día viernes, creo. Entonces, para que por favor lo hagan, creo que estática solo me han calificado al 20%, según el correo que me envió de Canatura. Entonces, para que los demás, por favor, a conciencia realicen la evaluación. Ya creo que solo como 7 8 personas me han calificado, entonces para que los demás también lo hagan. ¿Listo? Eso por ese lado. Y ya, eh, en cuanto al tema de la clase. Entonces, veníamos viendo lo que eran cerchas y estábamos viéndolas en dos dimensiones. Entonces vamos a pasar hoy a ver las cerchas en tres dimensiones o cerchas espaciales. ¿Cuál es la diferencia? Siempre que nosotros planteamos una cercha en dos dimensiones, que era lo primero que hacíamos, encontrar las reacciones, básicamente. Pero en las de tres dimensiones, este paso se huye porque es complejo. Entonces, encontrar las reacciones es complejo. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a solucionar por el método de los nodos, ya que el método de las secciones en tres dimensiones también es complejo. Entonces el método de las secciones no lo empleamos. Empezamos a usar método de los nodos. Entonces, ¿qué tenemos que cumplir acá? Aquí entramos a cumplir algo. Que tenemos sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en Z. Es lo único que tenemos y como es el método de los nodos, solo es la sumatoria de fuerzas. Tenemos tres ecuaciones, entonces tenemos que tener que buscar un nodo donde tengamos únicamente tres elementos desconocidos. Entonces, eso es lo que buscamos en una cercha espacial. De resto, es exactamente el mismo procedimiento que hacemos para solucionar las hechas en dos dimensiones. Vamos a hacer eso con un ejemplo. Entonces, mire, dice lo siguiente. Determine la fuerza desarrollada en cada elemento de la armadura espacial y establezca si los elementos están en tensión o en compresión. La caja tiene un peso de 150 libras. ¿Listo? Tiene un peso de 150 libras, entonces vamos a dibujar las fuerzas que tenemos. Por acá tenemos esta fuerza que es de 100. Y empezamos a mirar. Entonces tenemos este nodo de acá y tenemos uno, dos, tres elementos. Entonces, como tenemos tres elementos, podríamos solucionar ese nodo y ahí ya encontramos uno, dos, tres elementos de seis elementos que tenemos. Entonces, solución nodo C. Pero para eso, ¿qué tenemos que conocer? Pues las componentes X, Y y Z de cada uno de esos elementos. Ahora, según lo que se ve en este dibujo, el elemento de C, ¿cuántas componentes tiene? ¿O en qué direcciones tiene componentes ese elemento de C? Fíjense que está aquí en este
sentido y está paralelo a este eje de acá, o sea que solo tiene componente en Y. Entonces, este DC en dirección Y le coloco. Entonces lo tenemos así. Eso por parte de DC. Ahora, tenemos que descifrar cómo es esta figura. Si se fijan acá en la pared, se ve cómo se forma un triángulo equilátero. Tiene todos sus lados iguales, 6, 6, 6. Y aquí tenemos 6 pies. Entonces, ¿qué ocurre? Es como si estuviéramos formando este otro triángulo acá y es el que necesitamos hallar para encontrar las componentes que tiene ahí. Tiene componentes tanto en X, en Y y en Z. Entonces, lo primero es que estamos viendo este triángulo, así lo voy a dibujar de la pared, y esto dice que tiene 6, 6, 6. Necesitamos saber a qué altura está este punto de acá. ¿Sí lo ven? Vamos a ver a qué altura está este punto de acá. Y necesitamos saber cuál es la distancia de este punto, y este punto está ubicado más o menos en la mitad, ¿sí lo ven? Punto está, entonces, en Y está avanzando como la mitad de acá, digo en X, en Y está avanzando de 6 pies y tenemos que hallar la altura y esta distancia de acá para encontrar dónde está en X. Entonces, para eso, si esto es la mitad, esto sería 3 y 3. Entonces, de aquí a acá hay 3 que son los mismos que si yo proyecto mi eje en Y, aquí serían estos 3. Entonces, está moviéndose 3 en X. Entonces, si yo coloco aquí mis coordenadas, sería 3, digo, menos 3 en X. ¿Cuánto es Y? 6. Y me falta Z. Entonces aquí en Z se me va a formar un triángulo de que estamos viendo en la pared, donde aquí es 3, aquí es 6. ¿Y cuánto es este? Pues esta es la raíz cuadrada de 6 al cuadrado menos 3 al cuadrado. ¿Cuánto me da eso? ¿Quién me dice? Profe, a mí me da ¿Cuánto? 5.2. 5.2. Sí, señor. Listo. 5.2. Entonces tendríamos que la altura es 5.2, que es esta de acá, 5.2. ¿Listo? Ahora, ese es para el eje, para el punto C. El A, pues es fácil porque está en el origen, entonces 0,0,0. Ahora el B, ¿cuáles serían las coordenadas? En X avanzamos menos 6. En Y no estamos avanzando y en Z no estamos avanzando. ¿Listo? Perfecto. Y con eso ya tendríamos todas las... Ah, me faltaría la del D. La del D, entonces avanzamos menos 3 en X. En Y no estamos avanzando porque fíjense que hacia este lado no lo estamos moviendo, entonces sería 0. Y en Z sería el mismo 5.2. ¿Listo? Si se fijan, cuando yo haga la resta de C menos D, sería menos 3 menos 3, o sea, sería menos 3 más 3, 0. 6 menos 0, pues 0. Y 5.2 menos 5.2, menos C. Entonces, si ven, solo tiene componente en, en, en Y. Por eso entonces lo coloqué como que, esto es en X y no en J, que pena. DC en J. En dirección J. Listo, luego vamos a encontrar el elemento CA. Entonces, para CA, ¿qué era lo que hacíamos? Primero tengo que asumir para dónde va la fuerza. Digo que va hacia acá, hacia abajo. Y la otra también voy a decir que va hacia abajo y la otra también que va hacia allá. Si nos da con signo contrario, significa que era para el otro sentido. ¿Listo? Entonces, CA, entonces lo que decíamos, siempre es cabeza menos cola, ¿no? Entonces tendríamos
menos 3 es 0,0,0. Bueno, entonces, como aquí A es 0, pues si algo le resto 0 me vuelve y me queda lo mismo. Entonces sería menos 3,6,5.2. ¿Listo? Recuerden que para poder encontrar las componentes de una fuerza, lo que hago es encontrar el vector unitario y multiplico esa fuerza por ese vector unitario. Entonces, y para eso tengo que encontrar la magnitud, entonces sería la magnitud de esto, que sería 3 al cuadrado, más 6 al cuadrado, más 5,2 al cuadrado. ¿Cuánto me da la magnitud del vector que va de C hacia A? ¿Cuánto nos da? 8,48. Listo, entonces el vector unitario, ¿cómo nos quedaría? Menos 3 sobre 8,48 en I, más 6 sobre 8,48 en J, más 5,2 sobre 8,48 en dirección K. ¿Listo? Y si quiero hallar la fuerza CA, las magnitudes, entonces es multiplicar CA por cada uno de estos valores. Listo, ahí lo tenemos. Entonces sería menos 3 sobre 8,48 CA en I, más 6 sobre 8,48 CA en J, más 5,2 sobre 8,48 CA en K. ¿Listo? Bueno, tenemos esa y tenemos ya la primera fuerza descompuesta para poder solucionar ese nodo. ¿Listo? Y ahora lo que hacemos es descomponer la otra fuerza que sería CB. Entonces, CB, aquí sí toca hacer las cuentas porque no es el origen, entonces sería menos 3 menos 6. Menos 3 menos 6, qué pena. Menos 3 menos 6. 6 menos 0, pues da 6. Y 5,2 menos 0, pues da lo mismo. Entonces, 6 y 5,2. Uy, aquí lo hice al contrario. Es cabeza menos cola, la estaba restando al contrario. Aquí me da menos 3, sería 3 positivo. Qué pena, lo estaba asumiendo al contrario. Recuerden que es cabeza menos cola. Esta es la cabeza y esta es la cola. Porque la dibujé al contrario. Tengo que ser consecuente con lo que dibujo. Entonces, voy a colocar aquí los signos como realmente quedarían. Quedan es invertidos. Entonces sería 0 menos menos 3 da más 3. Menos 6 y menos 5,2. Entonces aquí menos 6 y menos 5,2. Qué pena con eso. Entonces este negativo y este negativo. Listo. Y ahora aquí estoy haciendo también la resta mal. Entonces cabeza, el de abajo, entonces sería menos 6 menos menos 3. Entonces me queda menos 3, coma. Ahora 0 menos 6 es menos 6 y menos 5,2. ¿Listo? Ahora la magnitud de eso sería 3 al cuadrado más 6 al cuadrado más 5,2 al cuadrado. ¿Cuánto nos da eso?
Es exactamente el mismo, ¿no? 3, 6 y 5.2, que sería 8.48. Listo, entonces CB, finalmente pues nos queda menos 3 sobre 8.48, CB en dirección Y, menos 6 sobre 8.48, CB en dirección J, menos 5.2 sobre 8.48 en dirección K. ¿Listo? Y con esto ya tenemos todas las fuerzas que están actuando, que son esta de acá, elemento CA, el elemento CB y el elemento CD. Entonces aquí simplemente decimos, pues, sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y cogemos todos los I's. Entonces, por parte de DC no tenemos porque solo tiene componente en J. Por parte de CA es 3 sobre 8.48. Y por parte de CB es menos 3 sobre 8.48. Y la fuerza externa está actuando en Z, entonces no nos interesa para la sumatoria de fuerzas en X. Y esto nos tiene que dar entonces igual a 0. No tenemos nada más. De aquí, ¿qué podemos decir? Que CA es igual a CB. ¿Por qué? Paso este al otro lado y esto con esto se cancela. Entonces CA es igual a CB. Ya tenemos lo primero acá. Luego, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Listo? Sumatoria de fuerzas en Y. Entonces aquí DC sí tiene componente en Y, entonces sería DC. ¿Hacia dónde la dibujé? Que la dibujé fue negativa, ¿no? Aquí es menos DC. Tengo que ser consecuente con lo que digo. Entonces sería menos DC. Luego pasamos a la componente DCA, que sería menos 6 sobre 8.48. CA y luego CB. Entonces CB es menos 6 sobre 8.48 también. Y esto sería igual a 0. Listo. De acá de momento no podemos solucionar nada. Tenemos una y de pronto nos quedarían dos incógnitas si reemplazamos CA o CB. Listo, nos quedarían dos incógnitas. Entonces de momento no le voy a trabajar, voy a dejar un espacio y voy a decir sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Entonces, en Z, por parte de DC no tenemos, esto ya lo hemos hecho en el anterior. Por parte de DC no tenemos. Por parte de CA es menos 5.2 sobre 8.48. CA. Luego, por parte de CB, entonces hay parte de CB es menos 5.2 sobre 8.48. ¿Y cuál nos falta? Nos falta la fuerza externa que tenemos acá, que es menos 150. Esto es CB, ¿no? Qué pena. Listo, ¿y qué pasa? De aquí decimos que CA es igual a CB. Entonces podemos reemplazar esta ecuación acá en esta sumatoria de fuerzas en Z. Entonces sería menos 5.2 CB
sobre 8.48 menos 5.2 CB sobre 8.48, bueno, esto era igual a 0, es igual a 150. 5.10.4 sobre 8.48 CB es igual a 150. Por lo tanto, CB es igual a 150 por menos, esto es negativo, menos 8.48 sobre 10.4 CB. Digo, mira, CB ya lo encontré. No, ya esto, ya está la multiplicación. Entonces, CB, ¿cuánto nos da? Menos 122.3. ¿Y por qué me dice que menos? Significa que yo asumí la dirección de, ¿cuál fue? De CB mal. Entonces es menos 100.22, menos 122.3. Entonces, ¿dónde está CB? Entonces, este CB lo voy a borrar acá. Y este debería ir así. Ahora, en consecuencia, ¿qué pasa con CA? Si CA es igual a CB, entonces CB ¿para dónde iría? Si este va para arriba, este también va para arriba. ¿Listo? Perfecto, hasta ahí bien. Listo, entonces CB es menos 122.3. Y si yo reescribo, bueno, esto no me interesa, pero básicamente los signos correctos eran este y este. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Ahora, como ya sabemos que CB es 122.3, entonces, fíjense lo siguiente. Uy, qué pena. Fíjense lo siguiente, que ya podemos aquí reemplazar. Entonces sería menos DC. Ahora, sea en Y ambos están yendo hacia el lado positivo, porque dije que el signo lo había asumido mal. Entonces, realmente, este va a ser más y este va a ser más, porque van en el otro sentido. Entonces sería DC más 6 sobre 848 por CA, pero CA cuánta de 122.3, más 6 sobre 8.48 por CB, que es lo mismo. Y esto es igual a 0. Entonces, DC es igual menos DC, pero pues como aquí está menos, pasa todo con el mismo signo. Entonces estoy acá, entonces me quedan a 12 sobre 8.48 por 122.3. ¿Cuánto me da DC? 173.06. Y ese sí me dio con el signo bien, entonces ese sí lo debemos de subir. Ahora, ya tenemos CA, CB y CD. Listo, ya los tenemos todos solucionados. Pero pues nos falta decir si están en compresión o tensión. Para este método es exactamente lo mismo que el método para dos dimensiones. Entonces, si está saliendo, se tensiona el elemento, y si está entrando,
se comprime. En ese orden de ideas, DC se está tensionando, se está comprimiendo. ¿Nadie? Mire cómo lo tengo aquí dibujado. DC. Entonces, ¿sería compresión o tensión? Tensión, ¿cierto? Porque está saliendo del nudo. Entonces aquí le escribimos que, perdón, no es ahí. Es acá, esos 133.06 están en tensión. Y si nos fijamos, los otros dos elementos estarían en compresión porque la fuerza está llegando al nudo. Entonces sería compresión. Compresión. ¿Listo? Entonces ya los tenemos, esos del nodo. Tenemos los elementos que pertenecen al nodo C. ¿Listo? Ahora, nos falta los elementos que están en la pared. Ya estos tres elementos están formados de triángulo. Para eso, pues nos tendríamos que empezar a desplazar a otros nodos. Podemos desplazarnos al nodo D, ya que conocemos esta fuerza, y eh, queremos hallar estas otras dos. ¿Listo? Entonces nos desplazamos al nodo D. Para eso, entonces, lo mismo. Vamos a hacer, a descomponer las fuerzas. Entonces, DC, como la conocemos de acá, voy a borrar esto. DC, como ya la sabemos y si sabemos que está saliendo del nodo, entonces aquí también tiene que estar saliendo del nodo. ¿Listo? Y si se va hacia ese lado, fíjense que eh, aquí tenemos reacciones. Ojo, ahí no podemos porque mire, esta es una articulación y cuántas reacciones tiene esa articulación. Es una articulación en tres dimensiones y tiene tres reacciones. Entonces son tres más los dos elementos que no conocemos es cinco. Entonces ya no nos podríamos meter ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a meter más bien al nodo B. Porque al nodo B conocemos este elemento que aquí estaría llegando, allá también estaría llegando. Aquí también estaría llegando. En ese orden de ideas, si está llegando, este te está generando una fuerza en DC. Mm, Esta tendría que ir hacia arriba porque la otra va hacia abajo, poniéndole lógica. Esta no sé hacia dónde podría ir y esta tendría que ir. Si esa va hacia allá, esta va hacia acá. ¿Listo? Entonces vamos a ir aquí porque tenemos uno, dos, tres elementos que no conocemos. Sí, mire. Uno, dos y tres. Y este sí es uno conocido. Bueno, fíjense que aquí tenemos otra articulación, pero sabemos que esa articulación solo puede tener reacción en el sentido Y, ya que el elemento que va desde ahí hacia allá, pues está orientado en esa dirección y era lo que hemos visto en unas clases anteriores, que pues sí, tiene apoyo, pero hay un elemento que solo puede transmitir fuerza en esa dirección. ¿Listo? Bueno, entonces de acá vamos a echarnos para atrás y vamos a decir no, nodo D no lo podemos solucionar, vamos a hacer el nodo B, más fácil. ¿Listo? Entonces, tenemos que encontrar las fuerzas. Fíjense algo, que esta fuerza CB es lo mismo, pero en el sentido contrario que BC. Entonces voy a llevarme lo que teníamos acá.
Entonces, en vez de estar todo negativo, estaría todo positivo. Entonces es menos 3, 6 y 5, 2. Digo, 3, 6 y 5, 2. 3, 6 y 5.2 sobre 8.48. Hice aquí por 122.3. Creo que valía BC. ¿Me corrige alguien? Esto en dirección I, esto en dirección J y esto en dirección K. ¿Alguien me dice los valores de eso? De la multiplicación. Aquí por cuestiones prácticas voy a seguir nombrando los nodos de esta manera. Vamos A, B, C, D. Voy a nombrar este E. Y voy a nombrar este F y este G. ¿Listo? Bueno. De acá, entonces, bueno, me dicen los valores de esto. 43.26 en I más 86.53 en J y más 74.99 en. Listo. Esa es la primera fuerza que era la que veníamos de C a B. Ahora, de B a A, ¿qué componentes tiene esa fuerza? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice qué componentes tiene esa fuerza? Fíjense que se está desplazando únicamente por este eje que es el X y viene hacia el lado positivo. Entonces solo tiene X positiva. Entonces sería BA, BA positivo, ¿no? BA en dirección Y positivo. ¿Listo? Voy aquí a dejar señalado estas fuercitas. BA. Ahora pasamos. La fuerza de B hacia E, ¿qué componentes tiene? Solo en Y, ¿no, profe? Solo en Y sería negativo porque va hacia allá, ¿cierto? Entonces sería negativo. Entonces, BE, entonces lo escribimos como en Y, entonces sería menos BE en dirección. Perfecto. Y ahora, bueno, tenemos otra fuerza ya definida. ¿Correcto?
Ahora nos falta la fuerza que va de B hacia D. Y esa sí tiene componentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues cabeza menos cola, entonces este menos este. Moviste 5, 2. Entonces sería menos 3 menos menos 3. O sea, esa dirección no tiene. BAD, creo que es. Coma. Menos 3 menos menos 3. 0 menos 6. O sea, menos 6. Uy, no, estaba haciendo la resta con el que no era. Perdón. Aquí era que estaba restando el de aquí, el del lado C. La estaba barrando. Era menos 3 menos 6. Qué pena con ustedes. Voy a copiar este dibujo de nuevo porque si no, subiendo y bajando me pierdo. ¿Listo? Por aquí al lado. Entonces, si no estoy mal, yo dibujé este hacia acá, este hacia acá, este hacia acá y este hacia acá. ¿Listo? Era lo que teníamos de momento. Menos BA positivo, menos BA positivo, este que fue el que encontramos que es este de acá. Y ahora sí, eh, igual, ¿me recuerdan cuáles eran las coordenadas de acá? 3 menos 3, 0, 5.2 menos 5.2. Y acá, 5.2. ¿y acá cuál es? Menos 6, 0,0, ¿cierto? No avanza el Y y no avanza el Z, listo. Entonces ahora sí, esto es BD, entonces sería menos 3 menos menos 6, ¿verdad? 3, ¿sí? Listo, coma. 0 menos 0, pues 0. Y 5.2 menos 0, 5.2. Listo. Y ahora la magnitud de BD, que sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 5.2 al cuadrado. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da la magnitud de BD? ¿6? Listo, 6. Entonces BD, ya con componentes y todo, sería 3 sobre 6 BD en dirección Y más 0 en dirección J más 5.2 sobre 6 BD en dirección. Y aquí tenemos las otras componentes. Y entonces ahí nuevamente pues empezamos a formular la sumatoria de fuerzas. Entonces sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Listo? Entonces vamos a mirar X. Entonces de acá tenemos este que es 43.26. 43.26. Este de acá, que es BA en dirección Y. Y esta no tiene porque está solo en J y sería esta de aquí, ¿cierto?
sería, perdón, el mismo color, no he cambiado todavía, entonces aquí, más 3BD sobre 6. Y esto es igual a 0. Aquí tenemos BA y BD. De momento, pues no tengo así nada claro, entonces voy a pasar a sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, tendríamos acá 86.53 menos B y, y de por acá menos B y este no tiene, esto es 0, ¿no? Qué pena. Este es 0. Este y este. Entonces ya lo tenemos. Entonces esto es igual a 0. De aquí que obtenemos que B es igual a 86.53. ¿Listo? Y ahora sumatoria de fuerzas en Z. En Z es igual a 0. Pues ahí entonces tomamos las de Z. 74.99 luego este no tiene componente, este no tiene componente, solo nos quedaría este. Más 5.2 sobre 6 por BD. Y todo esto es igual a 0. De aquí que deducimos que BD es igual a 74 a menos 74.99 por 6 sobre 5.2. Esto me está indicando que BD va a ser en el sentido contrario. Entonces de una vez lo voy a ajustar acá. ¿Dónde está BD? BD no va para allá, sino va para acá. ¿Sí? Listo. Ese es BD. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me dio eso? Uy, 86.5. menos 86.5. O sea, BD es igual a 86.5, pero sentido contrario. ¿Listo? Y ese es BD. Ahora nos podemos un BD devolver acá. Entonces fíjense que de una vez voy a cambiar el signo acá porque lo he asumido para el otro lado. Entonces aquí sería menos. Lo voy a colocar con rojo porque es el signo que yo cambié. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos queda? Que eh, BA es igual a 3 por BD, pero BD ya lo conozco que es 86.5 sobre 6 menos 43.26. ¿Cuánto me da BA?
Vea, entonces prácticamente es cero. Listo. Eso es lo que me está diciendo. Vea, no me interesa ese. Bueno, B, según lo que obtuvimos, estaría en compresión o tensión. BE, que sería ese de allá, ese elementico chiquito. Está saliendo, entonces sería tensión. Está saliendo, fíjense que está saliendo. Estamos aquí en este nodo y está saliendo. ¿Listo? Ahora, BD, BD quedó entrando. Entrando significa compresión. Entonces, BD, estamos hablando de que este es en compresión. Está en compresión. ¿Listo? Y nos falta por acá. BA, ya. B, BD. Listo, ya tenemos todos los elementos de ahí. Ahora entramos a analizar para dónde nos podemos ir. Ya hicimos este. Luego podemos pasar hacia dónde. Vamos a mirar si ya D lo podemos hacer. En D sabemos este elemento y este no lo conocemos. Y la reacción sabemos que tiene 3, entonces son 3 y este 4. Para ahí no podemos. Miremos el nodo A. Para el nodo A, pues conocemos este, no conocemos este y no conocemos este y no conocemos este. Son 1, 2 y 3. Entonces sirve ese de ahí. Voy a irme para allá. Voy a volver a copiar el dibujo más abajito para volver a hacer el diagrama de este nodo. ¿Listo? Entonces aquí escribimos nodo. ¿Cuál es ese? Nodo A. Y creo que con este ya encontramos, porque encontramos este, están estos, ya con ese terminaríamos. Listo, con ese nodo ya terminaríamos la search espacial. Entonces, el elemento BA lo traemos desde acá y sabemos que es 0. Entonces este ni lo dibujo casi. Aquí voy a poner que esto es 0. Entonces 0, 0 pollito. El de AC es el mismo CA pero al revés. Y CA lo tenemos por aquí calculado. Estaba. CB. Aquí lo tenemos. CA es. El signo es positivo, negativo, negativo, pero como es para el otro sentido, o sea, nosotros lo copiamos, pero para otro sentido, entonces sería menos 3, 6 y 5.2. Que este va hacia este lado. Ay, perdón. Menos 3 sobre 848 por 122.3 más, 6, confirma, 6 sobre 848 por 122.3 más 5.2 por 122.3 sobre 848. Ya confirmo la arriba. A ver cómo me va con eso. Sea 3, 6 y 5.2, correcto. Sobre 8.48 y le hemos dicho que
Era 122.3. Listo, perfecto. ¿Me dicen los valores de eso? Ah, bueno, esto es en I, esto es en J y esto es en K. ¿Listo? Menos 43.27 en I, más 86.53 en J y más 74.99 en K. ¿Listo? Ya tenemos eso. ¿Qué otras fuerzas entonces tendríamos acá? Bueno, si esta sale, yo creería, esto lo asumo y después si no nos da, pues lo cambiamos. Que esta va para acá, esta debe ir para acá y esta debe ir para acá. Este creo que lo nombramos, nosotros lo renombramos como F, ¿cierto? Y este lo renombramos como G. En ese orden de ideas, AF solo tiene componente en esta dirección que es Y y está negativo. Es menos AF en dirección J y AG solo tiene dirección X positiva. Y estos ya son valores conocidos. Bueno, ya las componentes que tenemos de esas fuerzas. Listo. Y nos faltaría este de acá que es AD. Entonces nos faltaría AD. Para eso necesitamos las coordenadas, ¿cierto? Entonces, de D sabemos que las coordenadas son 3, 0 y 5.2. Y de A sabemos que las coordenadas son 0, 0, 0. Entonces, el vector, ¿cómo quedaría? Cabeza menos cola. Entonces, 0 menos 3 menos 3. 0 menos 0, pues 0. Y 0 menos 5.2 menos 5.2. La magnitud de AD, entonces la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 5.2 al cuadrado. No sé si era la misma del otro lado, yo supongo que sí. ¿Qué es esta? 6. Sí, profe. 6, ¿no? Entonces AD es igual a menos 3 sobre 6 AD más 0, esto en I, más 0 en J, menos 5.2 sobre 6 AD en dirección K, y aquí tenemos la otra fuerza, y es la última que tenemos para calcular ahí. ¿Listo? Sería la última que tenemos ahí en ese punto. Bueno. Ese 3.77 que es Paula. Me entró la duda. 3 y 5. Uy, sí, esto no puede ser 6. No sé por qué me dieron este 6. Ah, no, No, sí es profe, sí, 6. está bien. Sí, 6. ¿Ve?
Entonces pensé que era el 3.77. Bueno, sigamos. Bueno, tenemos entonces ya todas las componentes. Entonces, ¿qué planteamos? Planteamos la sumatoria de fuerzas. Entonces decimos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y es exactamente lo mismo que ya hemos hecho. Entonces empezamos, digamos, para los X. Entonces, 43.27. Luego, este es negativo, qué pena. Una vez con el C. Luego venimos, esta no tiene componente X, esta sí tiene componente X, entonces sería AG. Y luego venimos en AD, que sería este de acá, este de acá, sería menos 3 sobre 6 AD. Y esto sería igual a 0. Lo dejamos ahí y seguimos con la sumatoria de fuerzas en Y, igual a 0. Mismo procedimiento, miramos las fuerzas que están en X, digo en Y. En Y tendríamos entonces esta, 86.53. 86.53 menos AF, menos AF. Y afortunadamente para este último no tenemos componente, entonces esto ya lo igualamos a 0. Entonces AF es igual a 86.53. Tenemos nuestro primer valor. Y una vez digamos, ¿estaría en compresión o tensión ese elemento? Estaría en tensión porque está saliendo del nodo A. Entonces, de una vez lo colocamos aquí, que está en tensión. Listo, está en tensión. Ahora nos falta solo sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. ¿Qué tenemos en Z? Tenemos 74.99. No tiene componente en Z, no tiene componente en Z, y tendríamos acá menos 5.2 sobre Z. 5.2 sobre 6 AD. Y esto entonces, como ya son todas las fuerzas, sería igual a 0, y entonces de aquí podemos despejar AD. Me quedan los mismos signos porque esto es negativo, entonces sería 74.99 por 6 sobre 5.2. AD, ¿cuánto nos da? 86.53. 86.53. ¿Yo lo mismo? AD, profe. AD. AD. Listo. Y ese AD, estaría en tensión o compresión. A ver, vamos a ver. ¿Estaría en tensión o compresión? En compresión, profe. Compresión. Listo. Aquí lo escribimos compresión. Listo. Ya sabemos AD, AF, nos falta solo AG, pero ya podemos reemplazarlo aquí, entonces sería menos 43. Bueno, lo voy a despejar de una vez, aquí tengo que despejar esa G. Entonces AG es igual
a 43.27 más 3 sobre 6 por AD, que es ¿cuánto? 86.53. Entonces, AG, ¿cuánto vale? Eh, 86.53. Listo, y este AG estaría en compresión o tensión. Tensión, ¿cierto? Porque está saliendo del nodo, entonces sería tensión. Entonces, otro que estaría aquí en tensión. ¿Listo? ¿Dudas hasta acá? Listo. Entonces, ahorita vamos a desarrollar, o ustedes van a desarrollar un taller en clase, lo mismo que la vez pasada, hacemos en grupos de A3, y simplemente son dos cerchas. Una que es una cercha en 2 dimensiones y otra que es una cercha en 3 dimensiones. Les voy a mostrar el taller como es y ya se los envío por correo. Entonces, lo que vamos a tener aquí es esta cercha y vamos a tener una carga P, ¿listo? Que esa carga P ustedes van a encontrar cuánto es el máximo que yo le puedo colocar en esa carga P, de forma que, de forma que la tensión mm, no supere un límite, la tensión y la compresión no supere un límite. Entonces, la tensión, entonces si somos 3 estudiantes o 4, y creo que toca algunos grupos de 4, entonces es la suma del promedio de todos los dígitos del código de cada estudiante. Entonces, ¿a qué me refiero ahí? Que cogen el dígito cogen el código de un estudiante, le suman todos los dígitos, luego cogen el otro estudiante, le suman todos los dígitos, el otro estudiante le suman todos los dígitos, esos tres valores los suman y los dividen entre 3. Eso es lo que tienen que tomar. Y la compresión, pues es 0.75, o sea, 0.75 digo, la compresión es 0.75 por la tensión. ¿Listo? No es más que eso. Y es el punto 2, la 3 dimensiones es básicamente lo mismo, se está aplicando una fuerza acá. Y también existen límites de compresión y tensión que son los mismos para este punto. Y es lo mismo, encontrar cuánto es el máximo valor de F. Entonces, básicamente, para que tengan ustedes todos los valores de tensión y compresión de estas dos cerchas, lo van a encontrar de función aquí de F y aquí en función de P. Y después, el valor que sea más crítico, como lo hicimos en la clase pasada, pues lo despejan ahí igualando a la tensión o a la compresión. ¿Es claro? Listo. Entonces, tendrían mañana hasta las 10 de la mañana para que suban eso. ¿Listo? De igual forma, como lo manejamos la vez pasada, eh, con el envío, en el correo les envío el link de, el- de la carpeta para que lo suban ahí. ¿Listo? Entonces, regálenme, ya les estoy enviando el correo, regálenme un segundo.
Listo. Eh, Me confirman si les está llegando el correo. Listo, entonces ya saben. Entonces, bien desarrollado a mano, lo escanean y lo suben a la carpeta. Bueno, cualquier duda me escriben al correo, ¿listo? Entonces,